no fue una broma. No fue solo una lectura. En tarot, el error no es creer en las cartas. El error es tocarlas sin entenderlas. Un grupo de jóvenes rompe la única regla que no debía romperse: usar un mazo maldito que no les pertenece. Desde ese momento, el destino deja de ser simbólico y se vuelve literal y mortal. Aquí no gana el más fuerte, gana el que entiende el juego antes de que la carta lo reclame. Quédate, porque sí hay una forma de ganar. La primera gran mentira sobre el tarot es creer que solo muestra posibilidades. En este juego, las cartas no observan el futuro, lo fijan. En el momento exacto en que una carta es revelada, deja de ser un símbolo y se convierte en una orden. No está sugiriendo un camino, está marcando un destino. Por eso, desde ese instante, el azar desaparece, y todo empieza a alinearse de forma inquietante hacia un solo final. La segunda regla es aún más perturbadora. Cada carta despierta algo específico. No es una energía abstracta ni una coincidencia sobrenatural. Es una entidad ligada al arquetipo de la carta, con una función clara y sin emociones humanas. No improvisa, no se equivoca y no se detiene. Su única misión es hacer que la lectura se cumpla, sin importar cuánto tiempo tome ni a quién tenga que destruir en el proceso. La tercera regla es la más mortal porque es la que casi todos rompen. Negar la lectura no la anula, al contrario, la fortalece. Cuando intentas fingir que nada pasó, bajas la guardia. Dejas de observar patrones, repites comportamientos y caminas directo hacia la trampa. El tarot no necesita que creas en él, solo necesita que sigas viviendo como si nada hubiera cambiado. Y aquí entra la pregunta que incomoda de verdad. Si supieras exactamente cómo vas a morir, ¿tu instinto sería huir de ese destino o intentar manipular el juego? Porque en tarot no siempre gana quien corre más rápido. A veces gana quien entiende que el problema no es la carta, sino obedecerla sin cuestionarla. Aquí no existe el enemigo tradicional que grita, corre o se lanza al ataque. En tarot, lo verdaderamente aterrador es la ausencia de prisa. Nada te persigue porque no hace falta. El sistema sabe que vas a llegar solo. No hay persecución, no hay caos, no hay errores. Solo un proceso silencioso que avanza mientras tú sigues respirando, convencido de que aún tienes tiempo. El enemigo real no es una criatura con forma definida, sino el arquetipo que te fue asignado. La muerte no necesita rapidez, porque su función no es sorprender, sino cerrar ciclos cuando todo parece normal. El colgado no agrede porque su poder está en la espera, en la inmovilidad forzada, en ese momento donde tú mismo te quedas atrapado. El ermitaño no ataca de frente, su castigo es el aislamiento, la separación gradual del resto hasta que nadie puede ayudarte. Estas entidades no improvisan ni reaccionan a tus emociones, no sienten miedo, rabia ni urgencia, solo se activan cuando haces exactamente lo que la carta espera de ti. Repites una decisión, caes en el mismo hábito, eliges el camino predecible y entonces el arquetipo se manifiesta, no antes, no después, justo cuando encajas en el rol que te fue asignado. Por eso el tarot no necesita cazarte, no te corre detrás ni te obliga, te observa mientras caminas convencido de que tienes el control, cuando en realidad solo estás avanzando hacia el final que ya fue marcado. El verdadero horror no es ser atacado, es darte cuenta de que siempre estuviste colaborando con tu propio destino. Aquí es donde muere casi todo el mundo, no por falta de fuerza ni por mala suerte, sino por algo mucho más simple y peligroso: hacer lo que parece lógico. La mayoría actúa de forma coherente con su personalidad, con su miedo, con su impulso natural, y justo ahí es donde el tarot gana, porque la carta no castiga el caos, castiga la previsibilidad. Cuando alguien recibe una carta, sin darse cuenta, empieza a comportarse como ella dicta. El loco se vuelve impulsivo, confía demasiado, improvisa. La fuerza cree que puede resistir, enfrentarse, dominar la situación. Cada decisión parece razonable, incluso valiente, pero en realidad es una confirmación silenciosa. Estás aceptando el papel que te asignaron, y en el momento en que lo aceptas, el desenlace se activa. Por eso la supervivencia no está en pelear mejor ni en correr más rápido, sino en negar la esencia del arquetipo. Si tu carta te empuja a huir, detenerte rompe el patrón. Si te empuja a luchar, retirarte confunde el proceso. Si te condena a la soledad, buscar compañía desarma la trampa. No se trata de valentía ni de cobardía, sino de desobediencia estratégica. El tarot funciona porque espera que seas fiel a lo que eres. Cuando no lo haces, cuando actúas de forma opuesta a tu rol, el sistema se debilita. Las entidades pierden sincronía, el destino deja de fluir con naturalidad y aparece algo que el tarot no controla bien: la contradicción humana.
Y es ahí, solo ahí, donde se abre una grieta real para sobrevivir. El error más común, y el que condena a casi todos, es creer que destruir las cartas resolverá el problema. Quemarlas, romperlas o enterrarlas solo da una falsa sensación de control. El mazo es apenas un vehículo, no la fuente del poder. Cuando intentas eliminarlo, ya es demasiado tarde, porque el tarot no vive en el cartón, vive en el acto que lo despertó. El verdadero núcleo del peligro está en el ritual inicial, en quien decidió abrir el mazo, en el momento exacto en que se ignoró la advertencia, en la regla que fue violada con arrogancia o ignorancia. Ese instante marca el inicio del ciclo, y mientras ese ciclo siga abierto, las entidades seguirán ejecutando lo que fue revelado, sin importar cuántas cartas destruyas después. Para contraatacar de verdad, no basta con reaccionar al miedo. Hay que reconstruir la secuencia completa, identificar quién inició la lectura, dónde fue invocado el mazo y qué norma específica se rompió. Cada uno de esos elementos funciona como un ancla. Si no se reconoce y se corrige, el tarot mantiene el control absoluto de la situación. Solo cuando el ciclo original se cierra, el sistema empieza a fallar. El destino pierde coherencia, las manifestaciones se vuelven erráticas y el arquetipo deja de operar con precisión. Y aquí surge la pregunta incómoda. ¿Cuántos rituales se activan todos los días sin que nadie lo note? Porque no todos implican velas o cartas. Algunos empiezan con una simple decisión tomada sin entender sus consecuencias. Aquí se llega al punto sin retorno. No hay más estrategias, ni desvíos, ni tiempo para negar lo que está ocurriendo. El tarot no acelera ni se detiene, espera. Y cuando todas las opciones se agotan, impone la única decisión que realmente importa. En este momento, alguien debe asumir lo que los demás han intentado evitar desde el inicio. Aceptar la carta no significa rendirse, significa mirar de frente el destino asignado sin huir ni maquillarlo. Cumplirla conscientemente es la diferencia entre ser víctima o ser agente. No se trata de que el tarot gane, sino de usar su propia lógica en su contra, cerrando el ciclo desde dentro, con plena conciencia de lo que se está entregando. Aquí se rompe la ilusión más cruel, no todos pueden salvarse. El tarot no es injusto, es matemático. Exige equilibrio, compensación, un precio que iguale la ruptura inicial. Cuando alguien asume ese costo de manera voluntaria, el sistema encuentra cierre. Las entidades se detienen no por compasión, sino porque la ecuación se completa. Por eso, el que realmente gana no siempre es el que sigue respirando. Gana quien entiende que el precio estaba escrito desde el primer momento y aún así elige cómo pagarlo. En ese acto final, el destino deja de ser una condena pasiva y se transforma en una decisión consciente. Y en un mundo gobernado por arquetipos, esa elección es el único acto de verdadera libertad. En tarot, ganar nunca significó salir ileso ni volver a la normalidad. Ganar es algo mucho más incómodo y profundo, no morir de la forma en que estaba previsto. Las consecuencias existen, el costo se paga y las marcas permanecen, pero hay una diferencia brutal entre ser arrastrado por el destino y atravesarlo con conciencia, aunque duela. El mensaje final es claro y perturbador. No todos los destinos pueden evitarse, porque algunos ya fueron activados desde el primer error. Sin embargo, eso no significa que deban cumplirse de manera exacta. El tarot es rígido, pero no es perfecto. Puede imponer finales, pero no siempre controla la forma en que se llega a ellos, y ahí es donde nace la posibilidad de deformar lo que parecía inevitable. Cuando entiendes esto, el miedo cambia de lugar. Deja de ser pánico al futuro y se convierte en lucidez. Ya no preguntas cómo escapo, sino cómo atravieso esto sin convertirme en lo que la carta espera. En ese momento, el destino pierde parte de su poder, porque deja de enfrentarse a una víctima pasiva. Ahora dime tú, ¿crees que el destino está escrito desde antes de nacer? ¿O solo se vuelve real cuando decidimos creer en él? Déjalo en los comentarios. Dale like si quieres más cómo ganar en... Suscríbete, porque aquí no vemos películas, las sobrevivimos.